en algunos detalles de la historia de la servilleta. Primero, como ven, a pesar que tengo una máquina de lavar en excelente calidad, hoy día conseguí ya una camisa nueva que la voy a también lavar en la noche y usarla en los próximos 3 días. Entonces la van a ver en 3, 4 grabaciones. Pero es más liviana y dura más en la máquina de lavar. Entonces, tranquilo y también impacta menos a la vista. Entonces se van a acostumbrar mejor. Bueno, ok. ¿Qué pasó con la servilleta? O sea, veníamos en esa época, la gente de Avianca y quien se tomó al frente de eso fue uno de los socios que era de Avianca, que era la Federación de Cafeteros, que en la época el gerente general era el doctor Gabriel Silva Luján. Entonces, Gabriel, después de haber venido junto con la gente del Grupo Santo Domingo a Sao Paulo y haber hecho el primer contacto, él volvió a contactarme insistiendo que yo haga alguna oferta y que podíamos negociar y que él estaría convencido que independiente de la poca experiencia que tenía uno con la empresa que empezó en aquella época, Oceanair, y que después obviamente me dediqué y salí de Oceanair, fui a Avianca, pero como la empecé en esa época, a pesar de pequeña, y por la historia que uno tenía en emprender y crear nuevos negocios y la evolución, que él estaba convencido que más que el capital se necesitaba alguien que pudiera darle un impulso un poco diferente a la compañía y una oxigenación a la compañía, una nueva fase. Y nos hablamos algunas veces por teléfono hasta que quedamos de encontrarnos y había urgencia porque el proceso de quiebra en Nueva York que estaban dando. Entonces, y justo fue en mayo de 2003 y yo estaba en Houston, en la OTC, el Congreso Mundial de Petróleo que ocurre todos los años en la primera semana de mayo, primera semana útil de mayo, ¿no? Entonces, él me dice, bueno, mire, usted está ahí, ¿cuándo vuelve? Yo digo, bueno, yo voy a estar volviendo y vuelvo a Sao Paulo desde Houston, el día, no me acuerdo si fue un jueves, un viernes de esa primera semana, y él me dice, no, yo voy a estar subiendo a Los Ángeles vía Houston, ¿no? A un congreso cafetero. Le digo, bueno, pues encontrémonos en el aeropuerto, ¿no? Y en Estados Unidos, la área de embarque, la área de tránsito, de desembarque, toda junta, o sea, no hay una separación en las áreas de embarque. Como yo venía yo venía para embarcar y él venía en tránsito, él entró a la área de embarque y ahí nos encontramos. Marcamos y nos encontramos. Yo llegué 1 hora antes, él tenía 2 horas de conexión, entonces tendríamos 1 hora para conversar. Entonces, nos encontramos, bueno, ¿y dónde nos sentamos? No hay un lugar tranquilo para sentarnos. Nos fuimos a la sala ejecutiva, al salón ejecutivo de Continental. En la época era Continental, que después se juntó y se transformó en United. Y nosotros, yo no era socio ni él era socio, entonces me tocó todavía pagar $300 para que nos dejen entrar ahí al club, a sentarnos ahí en una mesita para poder conversar. Él dije, mira, Gabriel, estoy pagando yo, pero lo voy a descontar del precio. O sea, cuando te pague la vaina me vas a devolver los $300. O sea, tomándole el pelo, pero se los cobré. O sea, si no, ¿cómo le iba a explicar eso a mi rabino? No había manera, pues, no había modo. Entonces nos sentamos ahí
y comenzamos a discutir cómo lo iríamos a hacer. En un comienzo la federación inclusive quedó con una parte de la sociedad, quedaron con 25% por 1 o 2 años cuando había una opción de comprarles esa parte. Y escribimos lo que habíamos pactado, agarramos una servilleta que le pedimos a la recepcionista, una virome, un lápiz ahí, y anotamos en la servilleta lo que pactamos. Y fue eso que fue entregado después a los abogados de ellos, ¿no? Y cuando los abogados tenían un problema, nos llamaban y nosotros dijimos, haga lo que está escrito ahí, no queremos su opinión comercial. La parte comercial la arreglamos, escriba lo que nosotros arreglamos. Y esa es una recomendación que yo siempre hice en algunas presentaciones, ¿ya? O sea, en cualquier negociación que ustedes hagan, hagan su negocio, escríbanlo a su manera y después lleguen al abogado que tiene que ponerlo en una versión legal dependiendo de la jurisdicción que van a escoger para un eventual conflicto, pero el abogado tiene que insistirle, oiga, escriba de manera legal lo que yo pacté, no me interesa su opinión comercial, lo que le estoy pagando es su opinión legal, ¿ya? Importante, porque si lo deja meterse en el medio, olvídese, no, respetando las excepciones, si usted quiere que un negocio no ocurra, llame al negocio para negociar, pues llame al abogado para que negocie con usted. Ahí esté seguro que el negocio no va a ocurrir. Ahora, si usted cierra su negocio, el ejemplo yo, en una servilleta, y le dice abogado, oiga, escriba lo que está aquí y limítese a eso. Y cuando tenían alguna duda, era por teléfono. Nos poníamos en el teléfono y lo que le decíamos a los dos abogados, no me interesa lo que ustedes piensan. Escriba lo que, en parte legal, lo que está ahí. Llegué a decirle al mío que si usted no consigue hacer eso, voy a conseguir un otro que lo haga, ¿no? Entonces, eso fue la historia de la servilleta, ¿no? ¿Dónde está esa servilleta? Debo haberla escondido en algún lugar, no sé dónde la metí, no sé si todavía existe, pero la voy a buscar ya que es muy simbólica y mucha gente me pregunta a ver si se la muestro, pero la voy a buscar. Ahora, ¿qué pasó? Después de eso, nos dimos cuenta que los dueños, cuando están en un proceso de concurso de Chapter 11, en el caso de Nueva York, no son los que pueden vender la compañía, son los acreedores que tienen que aprobar el plan, etcétera, etcétera. Entonces, me tocó ahí ir a Nueva York a negociar con los acreedores, a presentarle propuestas a los acreedores, al juez, y ahí apareció la competencia, que en la época era Continental con Copa, ¿no? Y mira, les digo una cosa, a pesar del precio nuestro, era más bajo que Continental y Copa, los acreedores y el juez nos dieron la empresa a nosotros. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no pusimos ninguna restricción y los grandes abogados de Continental pusieron un montón de restricciones y exigencias y etcétera y le dañaron el negocio a ellos. O sea, es lo que le digo cuanto a cómo conducir los negocios y cómo usar el profesional para aquello que él fue entrenado, no para administrar su negocio. Hoy día las grandes corporaciones, ¿no? Acaban escuchando más a los abogados y más a los compliance. El mayor cáncer hoy es la manera irresponsable como los compliance en las grandes organizaciones y en los bancos funcionan, porque se creen los dioses y no hacen la tarea. Son la mayoría, respetando las excepciones, pero sí la mayoría son irresponsables, indolentes, los compliance, le estoy diciendo, porque solo miran que Google, fake news, no hacen la tarea, son flojos. Era eso sobre la servilleta. Hasta la próxima.